voy a ser otro ser humano. Bueno, los escucho. Esta es un momento en donde los profes escuchamos las dudas que ustedes tengan. Bueno, profe, todos juntos. Yo le había justo consultado, perdón, si la clase de ayer la iba a subir al aula virtual. Sí, en realidad la clase de ayer, sí, la puedo subir, no tengo problema, pero en realidad, bueno, una clase que fue muy cortita, la subo, ¿sí? La subo ahora, dentro de un ratito. Gracias, sí, no hay problema. profe. No hay problema. ¿Profe? Señora. Disculpe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien. Le hago una consulta respecto del artículo 44. Sí. No me queda muy claro cómo es el caso en el que se hace una propuesta que comprenda acreedores privilegiados y Sí. este acuerdo tiene, o sea, requiere de las mayorías previstas en el artículo 46, que entiendo que son la mayoría del artículo 45, pero debe contar con la aprobación de la totalidad de los acreedores con privilegio especial a los que alcance. O sea, es la del 45 más la unanimidad de esos acreedores con privilegio especial, ¿o cómo No, es? la 45 se aplica únicamente para lo que es las conformidades de las mayorías de los acreedores con privilegio general. En el caso de que se haga propuesta a acreedores con privilegio especial, se requiere la unanimidad de los especiales. Bien. Bien, gracias. ¿Y en el caso de doble privilegio, profe? En el caso de doble privilegio, que serían únicamente los créditos laborales, se va por la unanimidad, por lo más alto. Siempre que tengan doble privilegio, claramente. O sea, como los de privilegio especial. A ver. Vuelvo a decir, las mayorías necesarias para cuando se formule propuestas a acreedores con privilegio es privilegio especial, se requiere la unanimidad. Privilegio general, las mayorías del 45, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de propuesta para acreedores laborales que tengan en sus rubros doble privilegio, lo que se va a requerir es únicamente la mayoría, la unanimidad, que sería la mayoría más alta, ¿sí? La exigencia más alta. ¿Se entiende lo que digo? Claramente, no todos los rubros tienen doble privilegio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno. ¿Qué otra cuestión? Profe, ¿Qué una rubros no consulta. tienen doble privilegio laborales? ¿Cómo, profe? ¿Qué rubros laborales no tienen doble privilegio? Las vacaciones no gozadas, podría ser. Indemnización por vacaciones no gozadas. ¿El SAC? Sí, pero a ver, esto no es así como una duda constante. Con seguridad ya estamos en un segundo parcial, no es que todo es una duda. Por ahí tendrían que tener la seguridad de responder. Las vacaciones y el SAC no tienen doble privilegio. Bueno, el parcial no es sencillo, es en función de lo que hemos visto en clase, es a desarrollar. Y bueno, claramente siempre se va a evaluar lo que se ha visto en clase, pero no es de la sencillez, digamos, del primero, claramente. Bueno, pero una consulta con el sí. valor llave, con respecto al valor llave. Entonces, al final se tiene que tener en cuenta la valoración del activo en el informe general, pero en un rubro separado. Entendí la pregunta, discúlpame. ¿Me podés repetir? Sí, cómo no, profe. El valor llave, al final, se tiene que tener en cuenta la valoración del activo, pero en un rubro separado, en el informe general del 39. En realidad, lo que te pide el informe general
en lo que es conformación del activo, vos lo tenés que estimar en función, digamos, del valor probable de realización. Sucede que el valor llave no es un valor que esté dentro del activo porque en realidad a los efectos del concurso y la quiebra indirecta posterior, ese valor llave entra, digamos, empieza a tener lógica cuando lo que va a pasar es que la empresa se va a subastar, se va a vender o va a entrar en un proceso de salvataje. Claramente es un intangible que generalmente no se estima porque genera una carga impositiva sobre un valor que no es necesario estimar. Esto es lo que marca la ley, digamos, lo que establece el artículo 39 en sus incisos. Ciertamente el artículo 39 es un artículo que indica incisos de mínima, lo cual no significa que no se puedan poner otras cuestiones. En esa otra cuestión, muchas veces se pone la estimación del valor llave por una posible quiebra indirecta y ahí, como lo vimos en clase, está dividida la jurisprudencia y la doctrina respecto de si debe computarse dentro del activo o como rubro por separado, ¿sí? Es eso lo que vimos en clase respecto a la consideración del valor llave a los efectos del informe general. Bueno, profe, gracias. Nada. Profe, otra consultita, ¿cómo está? Sobre el Bien. informe general. Sí. En la composición del pasivo, Sí. creo que me falta un punto. Yo puse, tomamos los acreedores de la sentencia de verificación, los acreedores denunciados y no verificados, o sea, porque Sí. podrían pedirlo por la tardía, y Sí. todo cuanto pasivo surge de manera verosímil, cierta, concreta, bueno, eso es lo que usted dijo, y me está faltando, puede ser algo de los juicios. O Totalmente, pasivo porque los juicios es un contingente. pasivo contingente. ¿Sí? Ah, eso. Así le digo, pasivo contingente. Pasivo Sería contingente guión juicios en trámite. juicio en trámite. Perfecto. ¿Por Esa era qué? la duda. Porque incluso cuando nosotros vemos la tipología de créditos, vemos 240, vemos 239, 241, 246, pero sin embargo hay un artículo que es el 220 que habla de cuestiones pendientes de resolución judicial, ¿sí? Más allá de que lo primero que nosotros vamos a pensar cuando leemos el 220 es créditos pendientes de resolución judicial, entiéndase, tardías y revisiones aún en trámite, lo cierto es que la ley no distingue y menciona que los créditos pendientes de resolución judicial pueden estar vinculados a procesos judiciales en trámite en contra de la concursada. Entonces es un pasivo que es contingente, que no sé si va a ser una carga de 10 pesos, una carga de 1.000, y las costas y los honorarios, y si la concursada pierde el proceso, va a ser condenada a pagar lo que corresponda de lo que se trate el juicio, laboral o civil comercial o lo que fuera. ¿Sí? Así que sí, los juicios en trámite, un pasivo contingente. Perfecto, gracias. Y otra preguntita, con respecto en el capital computable de los quirografarios que se les rechaza el privilegio, pero que hacen, pero van por incidente de revisión, está Sí. ahí, también los tomo igual que la exclusión de si fuese un esposo o pariente. O sea, No, ¿tiene que no se figurar o no? computará. Directamente No se computará. Directamente no se computa. Perfecto. No se computa. No es que lo sumo y lo resto. Ah, Justamente no esa lo era una considero, ¿sí? directamente No no se lo- considera. Perfecto. Gracias, profe. Ujú. Profe, así sería lo mismo que las sociedades concursadas con los acreedores, socios y demás. Mira, Melissa, Que también dice que no se repetí porque computan, todavía o eso sí se Starlink no suma y está no se llegando, computa. entonces es como que te escucho toda cortada. Que yo ayer también le pregunté cuando se cortó de las sociedades concursadas que dice que no se computan, no se suman ni se restan. No entiendo qué sociedades concursadas se suman ni se restan. Pablo, ¿vos Ahí la le podés busco el artículo. escuchar? Creo que ella, profe, creo que se refiere a los socios y administradores, pero en los socios y administradores sí dice que se excluyen, y la profe ayer
también te respondió que es como los cónyuges, los familiares. Si Claro. mal entendí. Claro, lo que pasa es que no sé si yo te escucho cortada o me estás diciendo mal la pregunta porque ni siquiera la estás comprendiendo, en donde vos hablas de exclusiones de la sociedad concursada. Por eso no termino de entender. Claro, creo que es lo que acaba de decir ella, este tema del mismo tratamiento del cónyuge, porque ya está la última parte que dice exclusión. Vos, Melissa Trinidad, ¿vos te referías a los socios administradores o a la concursada? Es de agrupamiento, me parece que ahí está la confusión. Mm. No, o sé, sea, yo me no la refiero termino de entender. porque recién usted, profe, dijo que cuando dice no se computan, directamente no se suman ni se restan. Y Pero ahora estamos ellos dicen que hablando no se de computan aquellos créditos reconocidos en la sentencia de verificación como créditos quirografarios, pero que han revisionado porque no se les reconoció el privilegio. Si revisionaron, a pesar de que la sentencia del 36 se entiende definitiva a los fines del cómputo de la mayoría y base del acuerdo, lo cierto es que la conformación del capital computable excluye a aquellos que, por habérsele rechazado el privilegio, iniciaron un incidente de revisión. De eso Bien. estábamos hablando. Claro, era un poco más que nada si en el práctico hacíamos lo mismo, no, ese por ahí también era mi duda. A ver, Pero vuelvo quedó a claro. decir, yo no sé ya por qué esto no lo terminan de comprender, o será que no han estado en clase, entonces es como que no se termina de clarificar la situación. Cuando hablamos de parientes, cuarto grado consanguinidad, segundo por afinidad o adoptivos, ¿sí? En relación a la persona jurídica o en relación a los socios de la persona jurídica o en relación a la persona humana concursada, no se pueden tener esos créditos con conferirles el derecho a voto y que integren el capital computable. Lo cierto es que para lograr la exclusión que plantea la ley, primero lo tomo y luego lo detraigo, de tal manera que el efecto numérico en la conformación del capital computable sea cero, neutral, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que a la hora de que uno tome capital computable, ustedes, en muchos casos ha pasado que el acreedor López, por decirle cualquier cosa, que es hijo del concursado, no le dan tratamiento. Entonces uno a la hora de corregir no sabe si lo excluyeron y no dijeron nada, o si no lo resolvieron porque no sabían cómo, ¿sí? Bajo esas situaciones que uno les dice a cada uno de los acreedores le tienen que dar una explicación, un tratamiento. Eso es. No sé cuál es el Profe, ni qué han puesto, porque yo me imagino lo que deben ser esos grupos de WhatsApp, en donde todo se tergiversa, que la profe dijo, que no dijo, que qué sé yo, y ahí empiezan todos los malos entendidos. Exacto. profe, y en el cálculo de las 2/3 partes tampoco se tiene en cuenta, ¿verdad? ¿Usted cómo razona las 2/3 partes? ¿Hablamos de una cuestión independiente un lado y el otro o como una relación biunívoca en donde uno está y No. representa en el otro y va y viene? No es una relación biunívoca, digamos. Y bueno, entonces si no está en un lado, mal puede estar en el otro. Claro, o sea, si había 10 acreedores y uno es el hijo, por ejemplo, lo saco y me quedarían 9 y las 2/3 partes serían 5 directamente. Las 2/3 partes no son de personas. Claro, de acreedores. Es de capital las 2/3 partes. Anabel, decime el versito de la mayoría. Sin buscarlo, decímelo. Yo, profe Maricel. O quien sea, no sé. Ah, perdón. Claro, a Anabel Es la no, mayoría yo le son- pregunté otra cosa. Ah, claro. Bueno, puede ser. Maricel, decime el versito de las mayorías. Explícamelo como si yo no lo entendiera. Sí, es la mayoría absoluta de los acreedores con derecho a voto dentro de todas y cada una de las categorías que representen al menos las 2/3 partes del capital. Bueno. Claro, ahí me confundí yo. Es
La mayoría absoluta de acreedores con derecho a voto, esto es más de la mitad de acreedores con derecho a voto que voten positivamente, que a su vez ellos con su voto positivo tengan una participación en el otro lado, que es el capital computable, que al menos represente las 2/3 partes, esto es, más del 66% del capital computable dentro de todas y cada una de las categorías. Listo. Sí, sí, ahora sí. Bueno, eso lo tienen que estudiar bien porque forma parte del ABC del derecho concursal. Bien. Profe, gracias. Hablando de mayorías, en concurso en caso de agrupamiento, tengo una duda ahí en cuanto a las propuestas cuando es unificada o son individuales, sobre todo en la unificada, Sí, porque habla de que primero sí. va por la mayoría del artículo 45, pero también tiene la opción de que sea no menos del 75 o no menos de, no sé Sí. si es excluyente o no, eso no me queda claro ahí. No, es como que va avanzando. Cuando se complica la situación, es como que Sí, va aumentando el nivel de mayoría exigida, ¿sí? ajá, Generalmente en la práctica es como una propuesta unificada que se hace y lo que se exige, eso queda un poco a criterio del tribunal interviniente. O son las del 45 o es el 75% del capital del pasivo quirografario y demás. Pero estudiarlo como propuesta unificada, que es lo que realmente sucede en los casos de agrupamiento. bien, o sea que primero va por la del 45, si no, después va por el 75 y así, perfecto. Exactamente, por eso Bien. va subiendo, va agravando la mayoría. Profe, ¿y de quién dijo que dependía eso? Del tribunal. Ah, Preguntas. y profe, la propuesta individual, ahí mismo, Sí. si no tiene la mayoría del 45, Sí, es solamente ese se va a ir a quiebra, ¿no? sí, Ah, perfecto. sí, sí. Perdón, ahí no entendí. Si no implicaba la quiebra de todos, la unificada. Por eso Ah, te digo que como es agrupamiento, normalmente se hace una única propuesta unificada que involucre a claro. todas las empresas que están bajo concurso y no propuestas individuales, porque si es propuesta individual, la que no obtiene las conformidades es la única que se va a la quiebra. Bien, Entonces no hablamos de grupo. bien, perfecto. ¿Qué más? Profe, Sí. quería saber bien hasta qué artículo va, porque estoy leyendo el grupo y se me hizo una ensalada con lo que estaban diciendo. Entonces Busquen no el me queda. cronograma. Sí, yo lo del cronograma lo vi todo, pero hablan de, no sé hasta ¿De qué dónde. hablan? A ver, contame las barbaridades que dicen en el grupo de WhatsApp. No, que decían algo como del artículo, hasta el artículo 76. Yo, según ¿Y el sí? cronograma, fui ¿Y viendo sí? los temas, vi hasta el 64, después vi salvataje y vi agrupamiento y APE, que ahí nombra Sí. otros del 70 y pico, pero no sé si es todo junto, todo seguido, o se me hace lío con los artículos. Es que el Apenas hasta el 76 parte 76. del APE, claro. Ah, Claro. ok. Ahí está. Sí, me había asustado. Gracias, profe. De nada. ¿Qué otra barbaridad dicen en el grupo de WhatsApp? Que Profe, yo dije, que no dije. ¿Sí? ¿qué tal? Bien, ¿cómo Esta vez andás? no vengo con 15 millones de pesos. Ya me acordé. No, le quería hacer una consulta para la audiencia informativa en estos Sí, 5 días previo antes de que finalice. Por ejemplo, en el caso de que uno llegue sin tener el acuerdo con algún acreedor todavía, eh, sí. el juez y los que asistan a esa audiencia, ellos en ese caso van a intervenir para ver si llegan a un común acuerdo o qué pasa en ese transcurso. No, Eso el sería. juez no interviene. Ujú. O sea, están presentes los síndicos, pero los que negocian y demás es el deudor con los acreedores con los cuales todavía no ha llegado a un acuerdo.
El juez simplemente toma participación para ver la marcha de las negociaciones, ¿sí? Pero no acerca, como puede pasar, ponerle en una mediación y demás, no acerca posiciones ni trata que se pongan de acuerdo. Simplemente vivencia, lo mismo que el síndico, la situación. Sí, ahí Nada el más único que tiene obligación de asistir sería el deudor, digamos, el acreedor si no quiere ir. No, que vaya, o- los acreedores tiene que ir al comité definitivo, tiene que ir el síndico, que el síndico no está en el listadito de las personas que deben concurrir, va a estar el juez, el secretario del juzgado, no. Bien. Son audiencias y son audiencias que se celebra supuestamente una sola vez porque tiene fecha, pero hay muchas audiencias previas cuando es mucha la cantidad de acreedores. Así que... Pero el juez no va a tratar de negociar, no, Sí. simplemente presencia. Ajá. Y en el caso de que no se llegue a un acuerdo, ya indica quiebra. ¿Sí? Bien. O salvataje, si corresponde el Claro. salvataje. Ujú. Pero Bien. si no, se hizo todo lo que se podía hacer y que marca el proceso dentro de las regulaciones de la ley. Bien, gracias. De nada. Profe, otra pregunta. Dime. Cuanto al APE, Sí. o sea, es como que quiero entender la idea en general, porque digo, es algo, es una alternativa, ¿no es cierto? O algo más rápido, o por ahí decía el profe también menos costoso, algo mucho más simple, quizás, por poner una palabra. Sí, primero que no tiene síndico, Claro, no eso. tiene juez, no tiene síndico, no tiene juez porque es extrajudicial. Sí. Los costos son muchísimo más bajos porque no hay ni tasa, ni caja, ni aportes, Sí. ¿sí? Pero ciertamente la seguridad jurídica que tiene un proceso extrajudicial no es lo mismo que la seguridad jurídica que adquiere un acuerdo homologado, un proceso judicial, un juez, los efectos que produce ese acuerdo homologado, ¿sí? Entonces, muchas veces se usa el acuerdo preventivo extrajudicial, el APE, por una cuestión de costos y demás, pero lo cierto es que van llamando de a uno a los acreedores, van negociando, y sí, a lo mejor de 40 acreedores llegaste a negociar satisfactoriamente con 30, te quedan 10. Y bueno, esos 10 están, digamos, a la buena de Dios y no se cerró, porque es cada uno con cada acreedor, ¿sí? Entonces, O sea, lo pero si yo tengo cierto es... de 30, no sé, 15 me aprueban, o bueno, la mayoría que dice acá, ¿no? La conformidad por la mayoría absoluta de acreedores que representan a los terceros es similar, digamos. Lo que había dicho que excluyen del cómputo los acreedores comprendidos del 45. Ahí no recuerdo qué había dicho, porque lo comentó ayer, pero bueno, no llegué a notarlo. ¿Qué No sé significa? qué dijo. No, porque la última parte de las mayorías, ahí dice que excluyen del cómputo a los acreedores comprendidos en el 45. En la mayoría, digo, del APE. En la última Excluye parte. del cómputo a las mayorías Comprendida en el artículo 45. No sé si alguien que estuvo ayer también se acuerda, pero lo dijo y no recuerdo. Pero bueno, más Pero allá de ayer no eso, hablamos de APE. lo dice el artículo. Creo que es Ay, pero ya ayer no hablamos de APE. Yo estoy muy mal de la cabeza, pero ayer no hablamos de APE. Ayer hablamos de salvataje. Sí, la dijo ayer, pero una chica hizo una pregunta. Sí, hizo la misma pregunta, creo. Entonces, Lo que dice ahí es que, porque la del 45 se llama, es el capital computable, lo que dicen. Sí. En cambio, en el APE... Ya sé. eso es lo que no recuerdo. Y bueno, porque, a ver, lo que quiero hacer reflexionar, a ver, el capital computable, ¿dentro de qué escenario estamos? Ya sé lo que dije. Concurso preventivo. Sí, pero ¿proceso judicial o extrajudicial? Judicial. Judicial. Muy bien. ¿En el APE dónde estamos? Extrajudicial. Muy bien. ¿Tengo sentencia de verificación? No. ¿Tengo capital computable? No. Bueno, no. Sería, no. Entonces, ¿cómo puedo armar las mayorías del artículo 45? Ah, ok.
Bien, bien. Es como medio Esa es la confuso. ra- No es ese es muy el simple de razonamiento. entender, pero bueno, se entiende. Ahora sí lo entendí. Bárbaro. Claro. Ahora no, a lo que iba con la pregunta que digo, es muy simple lo que empecé diciendo, digo, una vez homologado, que surte ciertos efectos, pero bueno, el profe como que dijo No que es lo había mismo. cierta... No es lo mismo, a eso voy yo. Si es igual, si no, No es lo si... mismo, porque incluso, o sea, el acuerdo preventivo extrajudicial puede o no homologarse. Homologándose adquiere firmeza, ¿sí? Adquiere Oponible, fuerza ejecutoria. es Adquiere oponible a fuerza tercero, ejecutoria. digamos, a otros acreedores también, ¿sería? De los que, por Perdóname, ejemplo, no... ¿cómo? ¿Sería oponible a otros acreedores que por ahí no dieron la Claro, conformidad? ¿sí? Ah, Igualmente, si uno lee doctrina, jurisprudencia, ve lo que sucede, ¿sí? En la práctica, esos acuerdos preventivos extrajudiciales no tienen ningún tipo de seguridad jurídica. A diferencia de lo que pasa con un proceso judicial, como el concurso preventivo o la quiebra, en donde la seguridad jurídica y los efectos que produce realmente le solucionan el problema al deudor. ¿Por qué? Porque hay innovación, supongamos que tengamos acuerdo homologado, hay prescripción abreviada, entonces realmente todo acreedor de causa a título anterior, si no vino el proceso, no podrá hacer nada. En cambio, un acuerdo preventivo extrajudicial, y me voy a tener que sentar a conversar con el acreedor, porque no es extensivo los efectos. claro, Yo porque fui además arreglando tienen con cada uno. libre, ¿cómo es que dijo el profe? Libertad de contenido, o sea, es como muy flexible por lo Claro. que decía. Ujú. Ok. Entonces, a vos te ofrecí 3 cuotas, me dijiste que sí. A otro le ofrecí 10. Después ese de 10 se enteró que a vos te paguen 3. Y después otro que quedó sin resolver, otro acreedor, y está viendo qué hace, y como su deuda es tan grande, está viendo de presentarse, pedir la quiebra. Entonces, los acuerdos preventivos extrajudiciales y son baratos, no hay síndico, no hay juez, no hay tasa, no hay caja, Claro. no hay aporte, no hay verificación tempestiva, no hay tardía. ¿Se entiende? Sí, 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 perfecto. O sea, es como un mix, pero bastante Bueno, ¿qué más? claro. Profe, yo Profe, tengo una duda para quedarme segura nada más. En el segundo comité provisorio, que se asignan los 2 nuevos representantes de los trabajadores, esos 2 trabajadores se suman al del primer comité, Al ¿no? ya electo comité anterior. Claro. Luego, en el párrafo siguiente, cesan los trabajadores de la concursada que habían asumido en el primer comité provisorio y quedan solamente los que entraron en el segundo comité. Perfecto. Y el juez puede decir que se baje un trabajador, ¿no? Sí, porque en realidad eso está vinculado a la cantidad de trabajadores. Si vos tenés un montón de trabajadores y tenés diversas plantas, generalmente el trabajador que se va a formar, que se va a sumar al comité provisorio es el delegado gremial por planta. Todo depende de la magnitud del proceso. Si tenés una empresa concursada que simplemente tiene 30 trabajadores, claramente va a ser un trabajador y punto, porque no tiene razón de ser que sean más. ¿Se entiende? Perfecto, perfecto, gracias. profe, ahí Señor. en el chat hay una pregunta de Marisol. A ver. A ver. Está sin micro, por eso le aviso que estaba. En caso, Marisol del Valle, a ver. En caso de haber renunciado al privilegio, dice que si se declara la quiebra indirecta de haber votado de manera favorable, se recuperan los privilegios. ¿Qué pasa si su voto no fue favorable? No pasa nada. No pasa nada. Eso es en el caso de los laborales, por lo que entendí. Y es requisito que haya votado favorablemente para recuperar el privilegio. Por eso digo que si votó favorablemente, no recupera, no pasa nada. Por ende, no retomaría el privilegio, por lo que entiendo, pero ahí preguntamos, Magdalena Metti, contestaste muy bien. Marisol del Valle Viase, dale, gracias. Y yo quiero saber si pierden definitivamente el privilegio. Sí, es así. Como te ha contestado Magdalena, está perfecto. ¿Qué más?
que tengo frío. Yo nada más, profe. Gracias. Bueno, escuchen. Mañana 19:45 nos juntamos en el aula H y ahí vemos si entramos todos en la H o nos vamos a otra aula que tenemos asignada. Pero inicialmente arrancamos por la H, ¿sí? No por la magna. No vayan a irse a la magna porque no. Bueno, perfecto, profe. Profe, Muy a mí bien, me quedó nos vemos una mañana a la noche. duda en Adiós.